Hola, saludos. Esta es la videotutoría de la asignatura de acústica correspondiente al 17 de noviembre. Nos centramos en el bloque 1 de acústica que prácticamente, pues digamos que lo hemos repasado todo, hemos comentado los ejercicios puntuables, hemos comentado el caso práctico y por lo tanto, digamos que ya tenemos que entrar en la fase de terminación, de presentación de los resultados, de elaboración de los informes, etcétera, etcétera, de resolución de últimas dudas por si algo ha quedado pendiente, para ir, digamos que finalizando todas las actividades asociadas y preparándolas para su entrega. ¿De acuerdo? El último día estuvimos viendo cómo poder resolver el caso práctico utilizando una hoja de Excel. Os recomiendo que os volváis a repasar la videotutoría de la semana anterior, donde de forma creo que detallada y paso a paso, pues se dieron indicaciones de cómo utilizar una hoja de Excel para resolver el caso planteado. Y si tenéis dudas, por favor me las comentáis y queda tiempo para que lo volvamos a repasar. Hoy simplemente pues voy a dar unas indicaciones o algunos consejos de cómo tener que elaborar o cómo presentar este informe final que se os pide en el caso práctico. Es decir, tenemos ahí un problema planteado y al final se os pide que realicéis un pequeño informe que de forma razonada haga una recomendación sobre qué grosor elegir para las paredes de la habitación. Recordad que, bueno, ya hicimos en la última sesión, mostramos cómo poder resolver el caso práctico utilizando una hoja de Excel. Si intentáis reproducir los resultados, pues al final tendréis una cosa parecida a este estilo. El ruido de los tres motores, la intensidad resultante cuando están los tres motores funcionando al mismo tiempo, el índice de reducción sonora del hormigón y el cálculo de su coeficiente de absorción, y para los diferentes grosores posibles de las paredes de hormigón de la habitación a utilizar, cuáles serían los decibelios que se medirían en la otra parte de la pared en función del grosor de la pared. Se puede presentar bien en forma de tabla o se puede representar esto con respecto al grosor en forma de gráfica. De ambas maneras se pueden presentar los resultados. Intentad hacer la gráfica, a ver si conseguís hacerla y si no os me comentáis y volveremos a repetir cómo hacerla porque hay tiempo para ello aún. La cuestión es que ahora tenemos o tenéis que pues redactar ese pequeño informe a partir del caso práctico propuesto para entregarlo a la plataforma como resolución del caso práctico. Voy a dar algunas indicaciones de cómo, por ejemplo, se puede presentar, redactar dicho informe, que tampoco pretendo que sea algo de muchísimas páginas. Para ello, pues abrimos un documento de Word y, pues, por ejemplo, le pondríamos un título, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones sobre aislamiento acústico Recomendaciones sobre aislamiento acústico. Podría ser un título posible. O recomendaciones sobre aislamiento acústico para evitar el sonido, de acuerdo, transmitido por motores en un parking, lo que sea. Recomendaciones sobre aislamiento acústico. Se podría ser un título. Lo primero que tendríais que hacer es describir la situación. Pues, por ejemplo, situación previa. ¿Cuál es la situación previa? La situación previa es la que tenemos aquí descrita. Este es el planteamiento del problema que tenemos que solucionar. Bueno, copiamos y prácticamente lo podemos pegar. Edificio. Deben instalarse tres motores eléctricos que respectivamente, de acuerdo con las medidas previas, suponen en sus cercanías unos niveles de intensidad sonora de tal, tal y tal. Y lo que se propone. ¿De acuerdo? Situación previa o análisis del problema o planteamiento del problema o de la situación, como queráis. ¿De acuerdo? Este es el planteamiento de la situación.
Para dar una respuesta a esta situación, lo que hacemos es un análisis del problema. Análisis y estudio del problema. Todo esto, cuando la redactemos, pues bueno, ir pensando en que tenga una buena apariencia visual y un buen formato. Pues por ejemplo, elegimos un mismo tipo de letra, Times New Roman, un justificado, que siempre suele quedar mejor. Eliminamos todas las negritas, todas las itálicas, ¿de acuerdo? Y ya asignamos un tamaño de texto, por ejemplo, 12. ¿De acuerdo? Análisis y estudio del problema. ¿Qué hemos hecho para analizar y estudiar el problema? Y lo hemos hecho en nuestra hoja de Excel. Primero lo que hemos hecho es calcular el nivel de intensidad resultante cuando los tres motores están funcionando al mismo tiempo. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho, análisis y estudio del problema. Primeramente se ha estimado el nivel de intensidad que resultaría del funcionamiento al mismo tiempo de los tres motores. ¿De acuerdo? Dicho nivel de intensidad resultante es de unos, ¿cuál es el resultado que nos da? Vamos a verlo en la hoja de Excel. Tenemos aquí unos 82 decibelios. No hace falta poner todas las cifras decimales. De unos 82 decibelios. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho posteriormente? Posteriormente, vamos a ver nuestra hoja de Excel. Lo que hemos hecho es, a partir de los datos del material suministrado, que era hormigón, calcular el nivel de intensidad de salida según el grosor de las placas de hormigón que teníamos disponibles. Bien, pues lo explicamos. Dado que disponemos de bloques prefabricados de hormigón, estudiamos el nivel de intensidad que se percibiría según el grosor de la pared que se construya. Voy un poco rápido, pero un poco esa es la idea. ¿De acuerdo? Después ya revisáis que no se cuelen faltas de ortografía, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para hacer esto necesitamos el dato de índice de reducción sonora del hormigón. El índice de reducción sonora medio para todas las frecuencias del hormigón es, ¿de acuerdo? Pues, ¿cuál es? Es el dato que buscamos. Pues era 49 decibelios. Pues es 49 decibelios. Es 49 decibelios. El nivel de intensidad saliente según el grosor de las paredes será, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo hemos calculado? Lo tenemos calculado aquí. Podemos copiar los datos de esta tabla
A ver si me la pega correctamente. Pasta opciones. Queremos... Vale. Podemos copiar los datos de esta tabla donde dejaríamos solo el grosor del hormigón y el nivel de intensidad que saldría. O podríamos, en caso alternativo, copiar y pegar la gráfica para mostrar los resultados. Control copy, copiar y pegar y la gráfica correspondiente. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, las conclusiones. ¿Qué se nos pide? Que recomendemos el grosor de las paredes para aislar de forma razonable el ruido que puedan provocar los tres motores funcionando al mismo tiempo. Bueno, discutimos esto el último día y vimos que, en fin, que hemos de buscar un compromiso entre grosor y aislamiento. Obviamente, cuanto más grueso, más aísla, pero más caro será construir la pared. Y quedamos que de 5 centímetros será demasiado delgada porque 57 decibelios es a un nivel de intensidad demasiado alto, pero que 30 decibelios podía ser un nivel de intensidad aceptable. Y decimos que, bueno, pues vamos a recomendar que se construya la pared de 0,1 metros de grosor, de 10 centímetros de grosor. Bueno, pues lo reflejamos al final de nuestro informe. Se recomienda que se construya la pared de un grosor de 10 centímetros porque con este grosor el nivel de intensidad que tendremos en la otra parte de la pared es aceptable y será de 30 decibelios. ¿De acuerdo? Este sería el cuerpo básico del informe, más o menos. Después lo podemos arreglar, pues para que quede más presentable o para que quede más, pues esto lo podíamos poner en negrita, esto pues lo podíamos poner también en negrita, en fin, os dejo o ponerle un indicador, segundo, tercero. Es un informe en el cual planteamos la situación, decimos los resultados que obtenemos al analizar y estudiar el problema y hacemos una recomendación. Posteriormente, un anexo, pero no en el cuerpo del informe, y para mostrar que habéis hecho los cálculos, pues podéis poner las fórmulas utilizadas. Fórmulas utilizadas. Para el cálculo de decibelios, la fórmula de los decibelios que hemos utilizado, que son nivel de intensidad, pues nivel de intensidad sonora. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué fórmula hemos utilizado? Insiste en cambiármela. Bueno, lo arreglamos. Nivel de intensidad sonora. ¿Qué fórmula hemos utilizado? Cálculo de la intensidad a la otra parte de la pared. Cálculo de la intensidad tras la absorción. ¿Qué fórmula hemos utilizado? Cálculo del coeficiente de absorción a partir del índice de reducción sonora. ¿Qué fórmula hemos utilizado? Todo eso en un anexo para enseñar que sabemos qué fórmulas hemos utilizado. ¿De acuerdo? Y podíamos también, sería recomendable para mostrar vuestro trabajo, pues que hicieseis pues una copia de captura de vuestra hoja de Excel y la presentaseis. Tenéis un botón que es impresión de pantalla, lo podéis trasladar a un Paint y, por ejemplo, pues seleccionamos esta parte de la imagen
la copiamos y muestra de la hoja de cálculo para la resolución. Y la pegamos ahí. ¿De acuerdo? Este sería, podría ser un cuerpo, la estructura y la forma que podría tener el informe y el trabajo que tenéis que presentar. Como veis, no os pido que redactéis muchas hojas. Estamos hablando de un par de páginas. ¿De acuerdo? Estamos redactando un informe, no estamos redactando una tesis. Recomendaciones sobre aislamiento acústico. Planteamos la situación. Reflejamos cuál ha sido el resultado del análisis y estudio del problema. ¿Qué hemos hecho? Calcular la intensidad total y calcular, a partir, teniendo en cuenta el índice de reducción sonora medio del hormigón, cuál sería la intensidad de salida en función del grosor de la pared. Podéis presentar tanto la gráfica como la tabla. Y después acabamos con unas conclusiones. Y posteriormente, en un anexo, pues decimos qué fórmulas hemos utilizado, la definición de nivel de intensidad sonora, la fórmula para el cálculo de la intensidad de salida en función de la absorción y el cálculo del coeficiente de absorción a partir del índice de reducción sonora. Y mostramos la hoja de cálculo que hemos utilizado, para mostrar que efectivamente lo habéis hecho. ¿De acuerdo? Y, espérate, ¿qué ha pasado aquí? Vale. Y bueno, se puede completar antes del anexo, por ejemplo, podéis poner una bibliografía. Si habéis consultado alguna fuente. ¿De dónde hemos obtenido el índice de reducción sonora del hormigón? Pues era una tabla suministrada, repasad las videotutorías, por un ingeniero acústico que se había encontrado en una determinada hoja web. ¿Dónde puedo consultar las fórmulas utilizadas? Pues las he consultado de los apuntes de la asignatura. Pues refiero a los apuntes de la asignatura o las he buscado de otro sitio. ¿De acuerdo? Eso es algo que os dejo para que lo acabéis de elaborar vosotros. Por otra parte, en las conclusiones, aparte de la conclusión más elemental, que es recomendamos las paredes de tal grosor en función de los resultados obtenidos, podéis hacer una discusión sobre esa recomendación, es decir, una discusión sobre la validez de esa recomendación. Me explico. Por ejemplo, 10 centímetros de grosor, pero cuidado, vamos a construir una habitación y tendremos que poner una puerta. Y esa puerta no será de hormigón. Y por esa puerta, ¿de acuerdo? Pues se puede, entre comillas, escapar el ruido, con lo cual a lo mejor el resto de hormigón aísla bien, pero tenemos que estudiar también la puerta. Entonces, conclusiones. Pues a partir de ahí podéis poner, bueno, las conclusiones son estas, pero para completar el estudio sería necesario también pues tener en cuenta que vamos a colocar una puerta y que por lo tanto esa puerta debe estar bien aislada acústicamente y tiene que proporcionar un aislamiento acústico semejante al hormigón. Por ejemplo, primera limitación. Segunda limitación posible. Hemos trabajado con el índice de reducción sonora medio del hormigón para todas las frecuencias. Pero a lo mejor si esos motores, pues por ejemplo, emiten sonido a muy bajas frecuencias, pues su vibración se transmite a la estructura del edificio. Con lo cual a lo mejor hay que adoptar medidas extras para evitar que el movimiento de los motores y esa baja frecuencia se transmita a las estructuras del edificio. ¿De acuerdo? Sería otra, digamos, limitación del estudio que hemos hecho. ¿Vale? Eso, digamos que os lo dejo para que os lo penséis. Os indico algunas cuestiones. Pero básicamente, digamos que esta sería la estructura básica del trabajo y cómo se podría presentar. Os dejo que este es un ejemplo, no me lo copiéis, por favor. No me lo copiéis. Intentad hacerlo con vuestras propias palabras. Decidid si ponéis la gráfica o ponéis la tabla. Escribid vuestras conclusiones y, bueno, esto ya es un nivel de calidad, pues aquí pues podéis discutir o reflexionar sobre
las limitaciones de los resultados. Hemos hecho una recomendación a partir de los datos que tenemos, pero en un segundo paso tendríamos que estudiar que efectivamente hay que construir una puerta en la habitación, por lo tanto tendríamos que valorar el aislamiento acústico de la puerta, tendríamos que valorar cuáles son las frecuencias en las cuales los motores emiten el ruido, porque normalmente los ruidos de baja frecuencia son muy difíciles de aislar. Ya lo comentaremos en otro tema, medidas de aislamiento, son difíciles de aislar porque se transmiten a través de la estructura y entonces a lo mejor hay que tomar medidas extras para aislar la vibración de los motores. Hemos supuesto que todo el ruido que provocan los motores llegan a la pared y la atraviesan, cuando a veces recordad que los sonidos se reflejan en parte y en parte se transmiten y no hemos tenido en cuenta el sonido reflejado. Simplemente no que lo solucionéis, sino que seáis conscientes de que hemos hecho un estudio que seguramente está bastante bien orientado, pero que hay algunos detalles o matices que tendrían que tenerse en cuenta para que ese estudio estuviese más completo. Bien, espero que os sean de utilidad y que os ayuden a preparar o a ir preparando pues ese informe sobre el caso práctico final del bloque 1, que recordad pues constituye el grueso de la evaluación del bloque. Insisto en que vayáis terminando y preparando la presentación de los ejercicios puntuables, a los cuales, recuerdo, podéis añadir pues elementos extra, como ya os he ido comentando, que obviamente serán valorados. Pues si hemos consultado algunas fuentes o algunos sitios donde hemos encontrado recursos interesantes, alguna reflexión sobre la dificultad que pueda suponer esos cálculos, etcétera, etcétera. Y no os olvidéis en absoluto de completar la autoevaluación. Os recuerdo de nuevo que la podéis completar cuantas veces queráis y cuando queráis. Al final se recogerá solo la nota más alta obtenida. Bien, lo dejamos aquí. Y ya sabéis, cualquier duda me la consultáis y en principio, pues ya las próximas 2 semanas, básicamente, pues lo que haremos será dar un último repaso al bloque, a incidir en qué es lo que, digamos, entre comillas, se os pide, tenéis que ver, tenéis que resolver, tenéis que entregar, a resolver dudas. Ya sabéis que si vais resolviendo todas las actividades del bloque me las podéis ir enseñando y digamos que lo que queda por delante, más que explicar cosas nuevas, es repasar, cerrar el bloque y que vosotros ya seáis conscientes de que hay que ir terminando las actividades y ir preparándolas para su entrega. ¿De acuerdo? Nos vemos la semana próxima.